Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. En esta ocasión nuestro tema para ustedes, ¿cómo aumentar tus defensas? Me refiero, tanto como el cuerpo físico tiene su sistema de defensas que lo guardan de ataques, de enfermedades, de igual manera el cuerpo espiritual de la persona, su persona espiritual, su persona interior, tiene un sistema de defensas espirituales que le pueden a esta persona ayudar a evitar enfermedades que en este caso son de naturaleza espiritual. Pues con esto tiene que ver nuestro tema, con cómo aumentar tus defensas a nivel espiritual. Aclaremos, las defensas son mecanismos naturales por el que un organismo se protege de agresiones externas, en este caso agresiones de enfermedades. Pues espiritualmente hablando, son mecanismos espirituales que de igual manera defienden la parte espiritual de la persona de agresiones externas que pueden ser cosas tan diversas a mencionar, ¿no? Ataques del enemigo, decaimiento espiritual, falta de fortaleza para sus emprendimientos espirituales, etcétera, etcétera. Una vez aclarado esto, paso al texto ya de rigor, ¿no? El texto bíblico que acompaña a cada uno de nuestros temas. En Isaías capítulo 40, verso 31 dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Esto de renovarán sus fuerzas precisamente se vincula con aumentar sus defensas espirituales. Cuando las defensas espirituales están bien en una persona, entonces sus fuerzas se renuevan. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene un sistema inmunológico espiritual renovado o potente en su nivel? Bueno, sigue diciendo el texto, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Cómo se conoce a una persona enferma? Se conoce porque el estado de fatiga es lo primero que va a comenzar como alarma a activarse. La persona va a sentir qué pasa conmigo. Yo antes tenía fuerzas para esto, ahora paso cansado, paso somnoliento, no quiero comer, no quiero hacer nada, estoy desanimado, estoy decaído mental, física, espiritualmente. Bueno, ¿y cómo se sabe que una persona tiene su sistema inmunológico actuando de tal manera que le protege de las enfermedades y esta persona disfruta de una saludable condición? Tiene fuerzas, camina, no se cansa, corre, no se fatiga y tiene la capacidad de actividad, de productividad al máximo. Lo mismo pasa espiritualmente. Porque este texto no se refiere a que física y literalmente vamos a volar como águilas, pero lo que está indicando es lo que espiritualmente va a pasar con la persona. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Su sistema inmunológico espiritual estará al máximo. Estas personas volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Es una descripción física de algo que sucede espiritualmente en la persona. Pues visto esto, de ahí en adelante quiero hablarles en esta primera parte del programa de cómo aumentar tus defensas espirituales. ¿Cómo puedes tú mejorar tu condición de salud espiritual? Te doy algunas ideas. En primer lugar, mantén activa tu fe. La fe es una potencia tal que imparte vigor, imparte fuerza, imparte capacidad de resistencia, de rechazo a las malignidades espirituales. La fe debe estar activa. Cuando una fe se torna como un músculo en desuso, que no se ejercita de manera suficiente, esa fe va a tornarse flácida, esa fe va a tornarse débil y la persona va a comenzar a sufrir toda una serie de
achaques espirituales. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico espiritual estará debilitado. De ahí pues el consejo: mantén activa tu fe, aplica fe para todas cuantas cosas vayan surgiendo en tu vida, aplica fe para tu persona, aplica fe para tus asuntos, aplica fe para tus emprendimientos, en fin, para todo aquello que definitivamente sí se verá fortalecido con tu fe y te creará un efecto de retorno. Y es que tú mismo te sentirás más vital, más vigoroso y más fortalecido. ¿Cómo aumentar tus defensas espirituales? En segundo término, no te dejes envenenar por la crítica. La crítica, amigos, tiene un efecto letal en el espíritu humano. No todos estamos, se puede decir, dotados de manera natural para hacer caso omiso de la crítica. Hay personas que son unas más y otras menos vulnerables a la crítica. Hay quienes escuchan una crítica y siguen adelante, pero hay quienes escuchan una crítica y se derrumban, se vienen para abajo. Y estas personas, su constitución emocional no es tan fuerte en términos de recibir rechazo, en términos de recibir juzgamiento y crítica de los demás, y entonces esto es algo que les puede afectar incluso espiritualmente y de una manera generalizada. ¿Qué es lo que hay que hacer? No dejarte tú envenenar por la crítica, no le prestes tanta atención. Sobre todo, déjame decírtelo, si tú eres de esas personas que tienes poco aguante para con la crítica, digo, porque hay quienes tienen piel de elefante, no les entra nada, pero otros tienen pie tersa, tierna, como la de un bebé, y a estos les entra todo. Y con facilidad les surgen alergias por causa de la crítica ajena. ¿Qué hacer en este caso, amigo? No como una cosa intencional, no te dejes envenenar por la crítica. Tercera manera, ¿cómo logras aumentar tus defensas espirituales? Haz tu mejor esfuerzo y quédate tranquilo. Así como hay personas que son vulnerables a la crítica, hay personas que son vulnerables a sus propios actos, a su propia gestión de vida. Y estas personas, por lo general, amigos, se sienten debilitadas. Estas personas toman una decisión y luego están comiéndose las uñas de los nervios. Si a estas personas les toca hacer algo, me refiero a un desempeño que puede ser profesional, puede ser ministerial, puede ser familiar, puede ser de cualquier otra índole. Estas personas se sienten bien inseguras después de haber realizado cualquier acto, cualquier decisión, y es más lo que sufren antes y después de realizado el acto, que o tomada la decisión o llevada a cabo la función, que vamos, en términos de sufrimiento, supera el sufrimiento incluso la importancia del asunto en sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que acomodarse a una nueva dinámica, hay que reformatearse y hacer lo siguiente. En lo que te toca hacer en tus distintos papeles estelares de vida, simplemente en lo que te toca, haz tu mejor esfuerzo y olvídalo. Dale vuelta a la página. Total, ¿qué ganas con autocriticarte? ¿Qué ganas con martirizarte? ¿Qué ganas con estarte maltratando? Si de todas maneras ya lo hecho. Lo hecho está. Entonces no tiene sentido hacer algo para estar todo intranquilo, todo incómodo con uno mismo. Si haces eso, lo que estás haciendo es vulnerando tus defensas espirituales. Cuarta manera, ¿cómo aumentar tus defensas espirituales? No prestes tu alma a la culpabilidad. La culpa es un supresor de la tranquilidad, de la dicha, de la paz. La culpabilidad hace que las personas no vivan en paz, no quepan en su vida, no quepan en su escenario, no quepan en sus relaciones, no quepan en su misma persona.
La culpa es sumamente destructiva. Cuando encontramos en la Biblia personas que padecieron culpa, encontramos personas sumamente afligidas, sumamente deterioradas física, mental, emocionalmente. La culpa hace eso. Así es que culpa todos la vivimos, todos la sentimos en un tiempo o en otro, en una manera u otra. Pero lo que debemos hacer, amigos, es que la culpa no es algo que nosotros podemos remediar. Lo que tenemos que hacer es simplemente no dejarnos invadir a nivel alma por la culpa. Pues hombre, si hicimos algo malo, para eso está el arrepentimiento, para eso está la oración, para eso está la confesión a Dios. Pero eso de estar estrangulado por la culpa, una cosa que hiciste o te pasó hace 5, 10 años o más, no tiene sentido. Estás deteriorándote a pasos agigantados y particularmente estás acabando con tus defensas espirituales. Eso en cuarto lugar. Y en quinto lugar cierro con esto. Otra manera como logras aumentar tus defensas espirituales. Neutraliza todo virus espiritual leyendo la palabra de Dios. Virus hay alrededor nuestro, tanto en lo físico natural como en lo espiritual. Hay muchas cosas circundándonos espiritualmente negativas. Están en la televisión, están en las personas alrededor nuestro, están en los ambientes que frecuentamos o visitamos, está en lo que leemos, está en lo que vemos, está en lo que escuchamos. Virus hay por todos lados. Si pudiéramos nosotros tener ojos espirituales para ver todo el virus espiritual en medio del cual nosotros vivimos, creo que nos daría terror. ¿Cómo se neutraliza un ambiente cargado de virus? Se neutraliza con la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia te descontamina en primer lugar y luego la Biblia te protege, te limpia. Entonces hay una especie de blindaje espiritual, hay una especie de vacuna espiritual, hay algo que sucede cuando tú entras en contacto con la Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de historia sagrada, la Biblia es un libro poderoso que está impregnada con el poder de Dios. Cuando tú lees, eso te entra por los ojos y te llega al corazón, llega a tu mente, transforma tu vida, sana tu cuerpo, sana tus relaciones, te transforma en términos de nuevas actitudes, te orienta hacia nuevas decisiones, te indica dónde hay pecaminosidad y riesgo, en fin. Cuando entras en contacto con la Biblia, entonces neutralizas todo virus espiritual que está allí circundándote. Son entonces estas 5 maneras, amigos, cómo lograremos aumentar nuestras defensas espirituales y nuestro sistema neurológico se robustecerá. Bien, propongo hacer la pausa acostumbrada. Al retornar quiero hablarles, porque escuchen esto, así como tú puedes neutralizar todo virus con la Biblia, la palabra de Dios, también hay neutralizadores de tus defensas. Hay elementos, hay factores que pueden neutralizar todo tu sistema inmunológico espiritual. De eso quiero hablarte de manera puntual, porque eso le va a dar el cierre y el completamiento a esta presentación. Así es que vuelvo para esto en unos instantes. Entérese del contenido digital de René Peñalba. Ingrese al nuevo sitio web www.rene-penalba.com y conozca más sobre su labor ministerial. Aquí encuentra su agenda de compromisos, libros, audio de mensajes, conferencias y el programa Realidades. Además, el nuevo podcast disponible en iTunes y SoundCloud. Suscríbase totalmente gratis. Búsquelo como René Peñalba. Y para estar conectado, sígalo en su página de Facebook y canal de YouTube. No se pierda el valioso contenido digital de René Peñalba para edificación de su vida y ministerio. ¿Cómo aumentar tus defensas espirituales? Es el tema de enfoque para esta ocasión.
Así como el cuerpo físico tiene un sistema de mecanismos que le sirven para protegerse de enfermedades, de ataques externos, los órganos se protegen, tienen esos mecanismos, esos sistemas de protección. Todo eso al final se llama el sistema inmunológico de la persona, que es una especie de, de blindaje que guarda toda su fisiología, y la persona no es que no se va a enfermar nunca, pero está su cuerpo en verdaderas condiciones de responder favorablemente ante el ataque de cualquier enfermedad. Pues este es nuestro tema, ¿cómo podemos potenciar eso, nuestras defensas espirituales? En Isaías capítulo 40, más bien versículo 31, dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Esa frase es frase vital para toda persona, para todo cristiano. Los que confían en el Señor renovarán. Es el hebreo kalaf, que tiene un montón de acepciones bien interesantes que no vienen precisamente al caso en este momento compartir con ustedes, pero eso va en consonancia absoluta con lo que estamos diciendo. Una persona que tiene fuerzas renovadas es una persona que goza de capacidad espiritual, sistema inmunológico espiritual potenciado, fortalecido, renovado. ¿Qué pasará con esas personas? Pues espiritualmente volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amigo, amiga, ¿está usted experimentando fatiga espiritual? ¿Está usted experimentando fatiga aún emocional y mental? Puede ser que haya un decaimiento de su sistema inmunológico espiritual. Hay cosas que usted se ha estado permitiendo, hay cosas que usted ha estado no guardando bien y entonces está en ese decaimiento espiritual. Bueno, usted necesita aumentar sus defensas espirituales. Se pregunta, ¿cómo aumento mis defensas espirituales? Le di 5 formas de hacerlo en la primera parte del programa. 1, manteniendo activa su fe. 2, no dejándose envenenar por la crítica maliciosa y malintencionada que puede enfermarle a usted por dentro. 3, hacer su mejor esfuerzo en sus gestiones de vida y simplemente quedarse tranquilo, no estarse automartirizando. 4, no prestar su alma a la culpabilidad, y eso no significa volverse un cínico. Lo que significa es que usted va a remediar sus culpas mediante los medios y mecanismos bíblicos, el arrepentimiento, la confesión, etc. Y 5, usted debe neutralizar todo virus espiritual mediante una lectura constante, una lectura concienzuda y una lectura profunda de la palabra de Dios, que es la Biblia. Ahora bien, le dije que hay virus que nos rodean, virus que nos circundan, de todo tipo. Están en los ambientes que frecuentamos, están en las personas con las que interactuamos, están en la radio, están en la televisión, están en la cultura, están en la moda, están en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que leemos, etc. Quiero hablarles entonces de los neutralizadores de las defensas espirituales. Déjeme darle al menos 5 potentes neutralizadores de las defensas espirituales. 1, la culpa. Ya lo había yo mencionado en la primera parte del programa. La culpa es sumamente destructiva. La culpa mata la vida espiritual. La culpa aprisiona a la persona, la arrincona, la pone bajo arresto, la mete en una cárcel. Culpa, amigos, es una de las condiciones que la Biblia garantiza serán transformadas en la vida de los seres humanos mediante el perdón garantizado de Cristo Jesús. Dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para, 1, perdonar nuestros pecados y 2, limpiarnos de toda maldad. Entonces, la culpa definitivamente no es algo que debiéramos nosotros estar cargando,
Porque si algo malo hicimos, si en algo pecamos contra Dios, tenemos como opción el arrepentimiento, como dije ya, la confesión, hablar con Dios, derramar nuestra alma delante de Él y expresarle a Él cómo nos sentimos respecto al pecado o a los pecados que hayamos cometido infringiendo sus leyes. Otro neutralizador de las defensas espirituales es el miedo. El miedo es igualmente paralizante. El miedo es igualmente esclavista. Cuando nosotros no hacemos nada respecto al temor en nuestras vidas, déjenme decirles algo, el temor llega con la pretensión de ser un residente permanente en nuestra alma, eso entiéndase, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra voluntad. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Habrá que desplazar al miedo. Ahora les advierto algo sobre el miedo. Al miedo no lo podemos erradicar de una vez y para siempre de nuestras vidas. Lo que se hace con el miedo son pugilatos en rounds. Hoy usted logra desarraigar el miedo a tener una enfermedad, a morir en un accidente. Más tarde usted tiene que luchar con el miedo respecto a la situación de sus finanzas, o de pronto en otra ocasión tiene que luchar con el miedo en relación a algunos de sus seres amados, qué irá a pasar con ellos, etcétera, qué sucederá con mis hijos cuando yo ya no esté, en fin. Entonces lo que significa es que con el miedo prácticamente hay que tener los guantes de boxeo puestos todo el tiempo. Y al miedo hay que boxearlo, así de sencillo. No podemos nosotros adoptar una actitud pasiva para con el miedo, para con el temor, porque entonces nos va a invadir, nos va a enflaquecer, nos va a ganar. Y mire, no hay forma más triste de perder una batalla que perderla por dentro, perderla por los miedos que lograron infiltrarse e invadir a la persona. En tercer lugar, otro neutralizador de las defensas espirituales es el odio. Odiar mata tanto como los miedos matan, como la culpa destruye también. No debiéramos permitirnos odiar a nadie. Les contaba aquí mismo en Realidades que hace unos días Dios me metió en una prueba, me hizo orar por una persona que me hizo mucho daño en algún momento de mi vida. Es una persona que a mi juicio, sinceramente, me lo debe casi todo. Me lo debe casi todo. Pero esa persona, por supuesto, no reconoce eso. Y encima de que me lo debe casi todo, es porque me debe su ministerio, lo que sabe yo se lo enseñé, hasta la esposa me la debe a mí. Yo lo encaminé hacia una buena esposa, digo yo que tiene. Pero el tío este se ensañó en contra mía en una manera que ni mis propios enemigos lo hicieron. Entonces Dios me dijo, ¿sabes qué? Hoy vas a orar y vas a bendecir a esa persona. Amigos, es difícil. Estuve yo paso a pasito, hasta llegar al punto donde logré doblegar mi corazón delante de Dios y oré, espero que sinceramente, por esa persona, y le dije, Dios bendice a esta persona que me causó tanto mal. Cuando la recuerdo no me siento bien, no siento que tengo buenos sentimientos para con esta persona, pero hoy lo bendigo en tu nombre, Señor. Te pido que lo prosperes, te pido que lo guardes, que bendiga a sus hijos, que bendiga su ministerio, que bendiga su matrimonio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Porque soy estúpido? ¿Porque que me hagan de todo y yo como si nada? No. Lo hago porque entiendo bien la dinámica de la vida espiritual y sé que el que se permite odiar solo es una manera de hacerse daño y de lastimarse a sí mismo y de destruir lo que estamos aquí mencionando, su sistema inmunológico espiritual. Entonces el odio es otro neutralizador de las defensas espirituales. En cuarto lugar, uno más, las dudas. Las dudas carcomen a la persona. Dice la Biblia que quien duda no recibirá cosa alguna del Señor, que es inconstante en todos sus caminos. Es decir,
la persona metida en dudas, la persona que vive en dudas, prácticamente podemos decir con todas las de ley que es un fracasado. Porque no será un fracasado si es inconstante en todos sus caminos y no piense tal persona que recibirá cosa alguna del Señor, es un fracasado. Entonces, habrá que barrer las dudas en el piso de nuestra vida. Las dudas no nos convienen. Yo soy de los que, si tengo que dudar un poco, dudo antes de decidir, dudo antes de hacer. Después de eso, barro las dudas, porque ya una vez que tú decidiste, ya una vez que optaste por algo, ya qué sentido tiene estar dudando, no tiene ningún sentido. Y las personas que se ven invadidas por las dudas es porque en realidad no barren cada situación donde experimentaron dudas, sino se convierten en esos acumuladores de dudas. ¿Ha visto usted en la televisión a esas personas en esos cuadros grotescos que son acumuladores de cosas y tienen las casas atiborradas desde la puerta? Son casas basureros. Bueno, les tengo una mala noticia. Hay personas que son acumuladores de basura espiritual y las dudas son parte de esa basura que personas van acumulando y que tienen que aprender a barrer, como digo, de sus vidas. Y número 5, un potente neutralizador de las defensas espirituales, el pecado. Tenemos que diferenciar el pecado de dos maneras, amigos. Está el pecado como condición. Los humanos somos pecadores en el sentido de condición de pecado. Estatus delante de Dios, pecadores. Eso se hereda por la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el huerto del Edén. De ahí en adelante, todos los seres humanos nacemos en condición de pecado. Por eso Cristo es la salvación y la redención para nuestro pecado. Pero aparte del pecado como una condición genérica, está los pecados, que esos son ya los que se atribuyen a cada persona, a cada individuo, de tal manera, amigos, que sus pecados son unos, mis pecados son otros. El pecado toma forma propia en la persona de cada individuo. Entonces, tanto la condición de pecado como los pecados particulares que la gente comete son neutralizadores de sus defensas espirituales. ¿Y cómo se cura uno del pecado? Bueno, Cristo sana y restaura de la condición de pecado. Y si se trata de pecados personales, ya les dije, si confesamos nuestros pecados, no el pecado, nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que, amigo, no tiene usted una excusa para no poder deshacerse del pecado en su vida. Les he hablado entonces de 5 neutralizadores de sus defensas espirituales: la culpa, el miedo, el odio, las dudas y el pecado. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo aumentar tus defensas espirituales?